Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes pero muy buenas noches. Comenzamos otra edición de Otra Trama y en instantes vamos a conversar. Le voy a mostrar la tapa del libro. He hablado muchas veces con él, ha estado en este programa muchas veces. El tango de la Guardia Vieja, Arturo Pérez Reverte, que está muy enojado, está muy enojado, dice algo que es cierto. Se pregunta por qué en la Argentina ningunearon, ese es el verbo ningunear, al Gordo Soriano, Osvaldo Soriano, que era un gran escritor. Yo le pregunté, pero Arturo, ¿por qué te pensás esto? ¿Por qué te preocupa esto? Y me dice, pues yo lo admiraba. Me dice, yo era muy joven, lo llamo por teléfono cuando leí Triste, Solitario y Final, creo que era ese el libro que citó, y me conmovió que me atendiera él y hablar con él, a quien yo admiraba profundamente. Y después me entero, me contaba, que en la Argentina la academia no lo miraba muy bien a Soriano, cosa que es cierta, pero tampoco miraban bien a Roberto Al, y hoy no podemos pensar literatura sin Roberto Al, y en su momento decían que escribía mal. Pérez Reverte en instantes con nosotros aquí en Otra Trama. Y este libro que me interesó tanto, de Raquel Robles, ¿se acuerdan que Raquel supo ganar el premio Clarín de novela? Pero en Pequeños Combatientes me hizo pensar muchas cosas. Había una situación dramática en la Argentina, usted sabe, y había niños. Esos niños que veían como sus padres no estaban en la casa, no se sabía si estaban muertos, hablamos de la dictadura, claro. ¿Cómo vivían, cómo se vivía la intimidad desde ese lugar tan preciso, tan dramático, donde hay un enemigo con mayúsculas? En el libro es muy interesante las palabras que pone con mayúsculas. Por ejemplo, la palabra enemigo, a lo mejor está la palabra patria con mayúsculas, no me acuerdo exactamente. ¿Qué dice un niño? ¿Dónde está mi papá? A ver, ¿dónde está? ¿Trabaja afuera? ¿Falleció? No, pero no sé si falleció. Bueno, Pequeños Combatientes es que los niños se convirtieron en combatientes a pesar, por supuesto, de no serlo. Un libro entrañable, está Raquel Robles con nosotros y vamos a hablar con ella de esos pequeños combatientes. Teatro. No puede no haber teatro en Otra Trama, no puede, y si es independiente y están los márgenes, mejor. Hay gente que me dice, ¿y por qué le tenés bronca a la calle Corrientes? Para nada, lo que pasa es que no es donde está el mejor teatro, esto es así. Tierra del Fuego está en el Tinglado, al lado del Camarín de las Musas, otro bastión del teatro independiente, calle Mario Bravo 968 o por ahí, al 900 seguro, y Tierra del Fuego, de Mario Diamen. Conflicto árabe-israelí, conflicto Palestina-Israel, cómo viven unos, cómo viven otros, y cómo el personaje que interpreta Alejandra Darín va a producir un reencuentro y un espectáculo de una enorme potencia dramática. Bueno, parte del elenco está hoy con nosotros, así que en instantes hablamos con la gente de Tierra del Fuego. La Negra Sosa, me acuerdo cuando en un momento, año 2005, quisieron levantar del aire este programa, la primera que estuvo acá, la primera, y está grabado, es La Negra Sosa, bien negra querida. Un documental sobre ella, al frente su hijo. Bueno, vamos a conversar con él sobre este documental que yo espero que lo vea muchísima gente. Yo vi parte del material, me fascinó, y la verdad que la Negra era una amiga. Uno no tiene amigos, la verdad que son relaciones más bien mediáticas en general, pero no fue así con Sosa, no fue así. Mercedes, si bien no nos encontrábamos a comer ni nada que se le parezca, esas cosas ridículas que dicen los periodistas algunas veces, era mi amiga, ¿qué va a ser mi amiga? No, era un ser entrañable. Podíamos no encontrarnos en un año, pero cuando nos encontrábamos era un ser entrañable. Y cuando ella vino a defender este programa, se puso frente a cámara y dijo lo que dijo, yo te juro, la verdad, lloraba como un perro, digo, sí, me conmovió profundamente. Bueno, todo nuestro recuerdo para esa gran artista que es Mercedes Sosa. Ya mismo vemos a Pérez Reverte, por supuesto, en Otra Trama, lo vemos. Arturo, siempre es un gusto conversar con vos y por supuesto que estés en la Argentina y en otra feria del libro. Antes de hablar de tu nueva novela, El tango de la Guardia Vieja,
te pregunto, ¿por qué se lee menos? Hay encuestas que señalan que se está leyendo cada vez menos. ¿Por qué? En Europa un 30% ha bajado. Pero no, yo creo que no es por la crisis ni es porque haya menos dinero. Yo creo que la causa de que se lea menos es estos chismes. Antes tú ibas en el metro y veías que la gente, o en el autobús, y la gente estaba leyendo, ¿no? para matar el ocio, ¿no? Y ahora van haciendo todos. Esto es lo que ha matado eso. El lector que antes necesitaba esa compañía para los momentos de espera, de ocio, el avión, el viaje, ahora se dedica a ver por internet, a entrar en Twitter, a comprobar el correo electrónico. Entonces ese ocio se ha limitado. Yo creo que la causa real de que en este momento se lea menos es justamente que ahora hacemos otras cosas. No es una crisis temporal, es una situación que ya creo que no va a cambiar en el futuro. Y el mundo editorial tendría que adaptarse a esa nueva realidad. ¿Vos crees que la tendencia puede revertirse? Recordemos cuando irrumpe la televisión en el mundo moderno. La gente decía, chao a la radio, no se va a escuchar más radio. Y sin embargo, hoy la radio goza de, te diría, renovado prestigio. ¿Se podrá revertir esa tendencia? Sin duda, pero es evidente que el lector que antes compraba 10 libros, ahora comprará 2 o comprará 3. Seguirá viendo libros y seguirá viendo lectores y librerías, afortunadamente, ¿no? Pero antes un lector necesitaba un libro para cada 3 días, ¿no? Ahora necesita un libro para cada mes. Entonces el que antes compraba 20 libros al año ahora comprará 12 o 6 o 7. Entonces seguirá habiendo esa élite lectora, por supuesto, los libros siempre serán necesarios de una u otra forma, pero buena parte de ese lector de ocio, digamos, que antes era puro lector de ocio, ahora se va a ir a otros formatos, sin duda. Bueno, y hay que aceptar que eso es así, que el mundo cambia, que la vida cambia, y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. El tango de la Guardia Vieja comienza en Buenos Aires. Hay lugares emblemáticos. Siempre me impactó de tu literatura y de vos como escritor, cómo investigás, cómo trabajás para reflejar esos lugares, todo el trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, que hay previo a la escritura. Contanos. Bueno, yo quería contar una historia de despojo, cómo la vida te va despojando de belleza, de juventud, de vigor, de ilusiones, ¿no? Y a través de una historia de amor, como esa historia de amor en 40 años va evolucionando, se van encontrando cada vez más viejos, hasta al final se encuentran ya ancianos los dos, ¿no? Entonces, cómo se ve al otro, ¿no? Cuando has amado. Es una novela muy carnal, muy en la cual el erotismo, el sexo, la tibieza física, el contacto, la proximidad, tienen papeles muy importantes. Entonces, en ese caso, cuando has amado mucho a una mujer o un hombre, cuando su cuerpo está metido en el tuyo de esa manera tan inmediata y tan directa, ver que ese cuerpo ha envejecido, que hay arrugas, que hay marcas en la cara, que hay manchas en la piel, ¿no? Cómo, y mirar hacia atrás y recordar, me parecía muy interesante someter eso a... Quizá porque estoy ya en esa frontera, digamos, acercándome ineluctablemente a ese momento en el cual todo ser humano tiene más pasado que futuro cuando mira hacia adelante. Y entonces, bueno, pues respondiendo a mis propias inquietudes, quizá, resolví abordar esta materia en la novela. Nombrás el sexo y me impresionó en esta novela cómo trabajás el tema del sexo, porque es muy difícil hablar de sexo en una novela, escribir sobre sexo sin caer en la chabacanería, en la cosa burda. Hablemos de esto. Bueno, el sexo en una novela es muy peligroso, mucho. Yo por eso siempre he tenido mucho cuidado con él en todas mis novelas. Hay sexo en algunas de ellas, pero siempre con mucho cuidado. Porque el sexo es como si aquí jugáis a las 7:30, como en España. Es el juego de cartas que o te pasas o no llegas, ¿no? Entonces, si te pasas en el sexo, eres procaz en una novela. Y si te quedas corto, eres mojigato. Entonces, encontrarse... Pero esta novela necesitaba el sexo, porque yo no puedo hablar de dos ancianos que se amaron viéndose y hablar de la carnalidad de esa relación sin haber mencionado antes cómo era esa carnalidad. Entonces necesitaba ese sexo, que además es un sexo no es convencional, es un sexo a veces turbio, violento, oscuro, con ángulos, en sombra, muy reales por otra parte. Entonces, bueno, necesitaba contar esa vida anterior para hablar de la vida actual. Y eso me llevaba a desafíos técnicos serios como ese que intenté resolver con el mayor buen gusto posible, respetando el realismo necesario. Y bueno, que el lector decida si lo consigue o no lo conseguí. En la novela transcurren 40 años, es mucho tiempo, 40 años, y en esos 40 años, lógicamente, la historia cambió mucho, hay bastantes cambios de lugar, cambios de clima, claro, de atmósfera. ¿Cómo trabajás el contexto social, sobre todo en relación a los personajes? Bueno, un ser humano es su época.
somos lo que somos, también somos lo que somos por el entorno en el que vivimos. Entonces, para una novela como esta, en la que yo necesitaba una producción hacia atrás en el tiempo, los años 20, los años 30, los años 60, necesitaba una minuciosa documentación que me permitiera situar bien a los personajes, porque a veces los personajes se explican no por lo que dicen, sino por lo que hacen, o por lo que se ponen, por lo que visten, ¿no? No es lo mismo encender un cigarrillo ahora que encenderlo hace 40 años. Un hombre podía perder a una mujer porque encendía mal un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Porque era grosero a la hora de levantarse o cederle el paso. Eso ahora es impensable, pero entonces lo era. Esos elementos estéticos, sociales, de moda, de ropa, de todo, como parte fundamental de las vidas de entonces, tenían que ser muy estudiados. Entonces, bueno, dediqué buen tiempo a leer, a ver películas, muchas películas. Vi muchas películas argentinas, vi todas las películas de Carlos Gardel, por ejemplo, que son maravillosas. O sea, amo a Carlos Gardel. Yo me caía bien porque por familia siempre tuvimos mucha simpatía con Carlos Gardel, mi padre le encantaba el tango, pero al ver las películas era un hombre encantador, simpático, encantador. Bueno, las he visto todas, ¿no? Bueno, leer, y con eso entonces te haces un buen bagaje y de ahí después vas sacando aquello que necesitas para que la historia funcione, ¿no? Entonces esa recreación aparte es muy divertida, aprendes mucho y te sientes. Entonces digamos que en este caso es una documentación que era necesaria y que ha sido muy minuciosa, y bueno, y ahí está. Carlos Gardel, el gran Carlos Gardel, ¿de verdad viste todas las películas? Todas, simpatiquísimas, las 6, creo que son, no me acuerdo, creo que son 6 o 5 rescatadas enteras, y él es simpático, pero a reventar de simpático, era un hombre adorable. Ahora entiendo, fíjate, al ver las películas he entendido el éxito de Carlos Gardel, no por lo que cantaba, que lo cantaba muy bien, y cómo lo cantaba, porque nadie cantó el tango hasta que él lo cantó realmente, pero es que como personaje era extraordinario, era de una simpatía, de una calidez, una sonrisa, esa especie de pequeña tendencia a engordar que tenía, ¿no? Me encantó y realmente me enamoré de Gardel viendo sus películas, cosa que a mi edad es asombroso. Yo soy un cinéfilo muy, lo soy todavía, ¿no? Conozco bien el cine, pero no conocía el cine de Gardel y me quedé entusiasmado con él. Entiendo que en el proceso de escritura primero cargas la batería y una vez que cargas la batería escribís. ¿Es así? ¿Así trabajás? Primero cargo la batería a tope, todo lo que puedo, y después todavía desarrollo aspectos puntuales. Pero el trabajo previo es importante. O sea, Osvaldo, yo soy un artesano, o sea, yo soy como el panadero que hace panes, yo hago historias, yo cuento historias y luego que sean eficaces. Yo no me volanteo grandes trascender la literatura, debe ser, no, yo no, eso lo dejo a los teóricos y a los novelistas inteligentes, que en Argentina tenéis muchos además de eso, y en España también tenemos unos cuantos. Yo soy un burdo contador de historias. Entonces, bueno, que tienen que ser eficaces, y eso requiere que la historia esté muy bien amarrada, una estructura muy sólida, planteártela como el que planea un coche en la Volkswagen o en la Ford, o como el que hace una casa, ¿no? Buenos cimientos, buen andamiaje, buenos albañiles, buena materia de obra. Ahora, la literatura siempre fue contar historias. Siempre. Pensemos en Cervantes o pensemos en Shakespeare, que es contar una historia. Pensemos en Soriano, pensemos en Roberto Arlt. Osvaldo Soriano. El gordo Soriano fue, sí, en una época fue muy ninguneado, sobre todo por la academia, ¿no? Por los lectores, que vendía bastantes libros. Y por los que no son académicos. Es asombroso, una cosa muy singular. Yo con Soriano, yo tengo una deuda contra Argentina, que es Soriano. Yo creo que Soriano fue maltratado aquí, muy maltratado, muy ninguneado. Yo lo conocí por teléfono, hablamos por teléfono muchas veces, y recuerdo su tristeza cuando hablamos de estas cosas. Y me asombra ver que ahora, que ha sido reivindicado, aquellos que lo ninguneaban antes, ahora le hacen los prólogos a sus obras, ¿no? Y podían haberlo hecho cuando estaba en vida, lo habrían hecho muy feliz a Osvaldo. Yo tengo esa revancha, ese rencor, esa deuda pendiente con Argentina, que no supo valorar a Osvaldo Soriano en vida, y ahora el honor que le hacen es tardío, él lo hubiera apreciado mucho. Pero ojo, tampoco apreciaron a Arlt. Te recuerdo que hace, a quien yo adoro, ¿no? Los Siete Locos es una novela estremecedora, que por cierto he releído otra vez para escribir el Buenos Aires de esta novela, entre otras. Y Arlt, recuerdo que hace 30 años o 20 años era un escritor menor, no contaba para nada. Puig tampoco. Es decir, o sea, aquí ha habido un ninguneamiento de aquella literatura que era la verdadera literatura, la que ha sobrevivido, y todos los grandes nombres de la literatura argentina actual despreciaban aquello, y ahora se suben al carro porque ya no son enemigos, están muertos, ya son clásicos, ¿no? Pero en vida podían haberles ayudado un poco. Vos sabés que Roberto Arlt fue muy, pero muy ninguneado en la Argentina. Gente de la época, escritores de la época, decían que escribía mal. Y fíjate qué curioso, hoy Roberto Arlt
se lee mucho. Y Eduardo Mallea, por ejemplo, que era uno de los popes en los años 50 de la literatura argentina, no se lee. O sea que aquellos que lo criticaron, hoy no son leídos, es decir, no han pasado a la historia de la literatura. En cambio, Roberto Arlt sí pasó. Pero insisto en que es muy... La gente que antes lo ningunea ahora les hace prólogos a sus libros. Es muy significativo. En España ocurre algo parecido. Lo mismo. Solo que ya sabes tú, bueno, que en todas partes el intelectual es el intelectual. Yo no soy un intelectual, yo soy un tipo que cuenta historias. Entonces, bueno, entonces estoy fuera, puedo verlo de otra manera. No, yo creo que sos intelectual. Bueno, además estás en la academia, bueno, pero en la Real Academia. La Academia Española, sí. La Academia Española, sí. La Academia está bien, porque sabes, la Academia tiene una cosa que me gusta mucho, y me gusta mucho, por eso me gusta estar allí. Aparte que es un lugar de gente educada, que eso es muy importante en los tiempos que corren. Sobre todo la Academia ha hecho una cosa fundamental, que ha mantenido, digamos, una labor diplomática, ¿no? Son 22 academias hermanas de lengua hispana que se rigen por las mismas normas, el mismo diccionario, la misma gramática, la misma ortografía, con muy buena relación. Con la Argentina es excelente, por ejemplo, ¿no? Y entonces, conseguir que el español sea el mismo en 22 países, que hablemos la misma lengua, que con las variaciones locales de cada cual, pero sea la misma sintaxis, conseguir eso es una maravilla, ¿no? Y eso la Academia Española hay que reconocer que ha hecho un trabajo de unidad, de un esfuerzo de unidad que debe reconocerse y debe apreciar. Y en ese sentido yo estoy muy orgulloso de estar en la Academia. No cualquiera, llegar a la academia es un triunfo importante. Bueno, lo mío fue... Para cualquiera que maneje el idioma. Sí, bueno, lo mío fue... Yo al principio no quería, yo no me veía. Yo dije, ¿qué hago yo en la academia? Pero me convenció gente honorable a la que respeto y ahora estoy muy contento. Entonces, Javier Marías y yo, que somos muy amigos, como sabes, somos un poco disidentes. Somos un poco los más gamberros de la academia, ¿no? Los que somos un poco más los que hacemos más destrozos y nos oponemos a más cosas y damos más bronca, digamos, ¿no? Acá hay quienes dicen que Javier Marías es un escritor español-inglés. O sea, que es inglés, dicen que es inglés. Pero ¿sabes? Me gusta una cosa con Javier Marías muy singular, y es que Javier Marías y yo somos escritores muy diferentes, ¿no? Pero los dos tuvimos el mismo origen. Empezamos con libros de aventuras, solamente que él quería ser escritor y yo quería vivirlos. Entonces yo me fui a la Isla de los Piratas y él se dedicó a escribir. Y ahora nos hemos juntado a la madurez o la vejez con ese mundo en común, de la infancia en común, y somos muy amigos, siendo como somos otros escritores muy diferentes. Arturo, ¿cómo es un día de trabajo tuyo? Pues como es el del oficinista o el del abogado que va a su bufete o el del periodista que va a su cadena de televisión. Me levanto a las 7 de la mañana, trabajo desde las 8 hasta las 3 de la tarde, 4, hago una pausa a media mañana para descansar y escribo todos los días. Y es que esto es un trabajo, esto no es un arte. Osvaldo, esto es un trabajo, es un oficio digno, noble, esforzado. Yo cuento historias y eso requiere una disciplina. Por ejemplo, escribir El tango de la Guardia Vieja, ¿cuánto tiempo te llevó? Esa novela la empecé cuando tenía unos 40 años, la empecé a escribir entonces. Pero me di cuenta que no funcionaba, me di cuenta de que no podía ver lo que tenía que ver para escribirla. El instinto profesional me dijo, Arturo, te estás equivocando, esta no es la novela que debes escribir. Y la paré. Y después la retomé. Y ahora me di cuenta de lo que pasaba. Me pasaba que no tenía edad suficiente. No, yo necesitaba tener 60 años, marcas en la cara, canas en la barba. Necesitaba tener una fatiga moral, una mirada más amarga sobre el mundo, un despojo de ilusiones que entonces todavía no tenía. Y ahora, al escribirla, me he dado cuenta que es que me faltaba vida, ¿no? Entonces es una novela, digamos, que se ha escrito en 2 años, pero se ha gestado durante 20. ¿La próxima novela? Ya estoy con ella, no tiene nada que ver, es una novela diferente por completo, tiene que ver con el mundo del arte, del street art, del arte callejero, es una novela muy actual, muy moderna y así muy violenta, muy dura, muy diferente a esta. Arturo, pasaste muchos años de tu vida inmerso, para mí, la verdad, viviendo en el Siglo de Oro. Sí, por eso es porque mi padre era muy aficionado al teatro del Siglo de Oro. Entonces de pequeño me llevaba y yo me aficioné. Recuerdo los versos que mi padre recitaba de memoria continuamente y eso me dejó una cierta querencia por ese mundo, sí. Lope de Vega escribió más de 1000 obras de teatro, más de 1000. Sí.
Es que era un profesional también, era como el panadero. ¿Cómo puedes escribir más de 1000 obras? Pues porque él te escribía todos los días. Él no era un artista que decía, a ver, como Góngora, a ver cuándo me inspira la musa. No, él decía, hoy necesito ganar dinero, necesito que las señoras me sonrían, necesito que los teatros se llenen. Pues bueno, pues, y todos los días trabajaba y escribía. Era un profesional, no era un artista, era un profesional. Entonces, puesto eso, por eso yo siempre tengo mucho más respeto por los profesionales que por los artistas. Arturo Pérez Reverte, muchas, pero muchas gracias, no solo por tu novela, sino también por estar siempre que venís en nuestro programa. Gracias. No, a ti por tenerme aquí, como siempre, tan amable como siempre. Esto es Otra Trama, programa que transmitimos por la televisión pública, y enseguida regresamos.